Saludos cordiales. Para poder entender un poco lo que, o poder entrar en contexto sobre lo que vamos a ver en este curso, vamos a hacer un ejemplo. Por lo general, ¿no? Bueno, en un día normal de trabajo, ¿qué es lo que nosotros realizamos? De pronto a las 8 de la mañana, sí, nos vamos al desayuno, al mediodía, de pronto igual nos vamos a un lugar específico, de pronto al almuerzo, y de pronto entre la tarde también ingerimos algún tipo de alimento. Pero ¿qué sucede? Al siguiente día, de pronto nos levantamos con dolor de estómago, con fiebre o dolor de cabeza. Entonces, de alguna manera, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? A ver, empezamos, ¿no?, a recordar y a preguntar y decir, a ver, bueno, ¿qué hice el día de ayer? ¿Dónde fui a ingerir el alimento? Entonces, aquí existe un problema, ¿sí? Y esto es ciencia. ¿Por qué? Porque existe un problema y de alguna manera, los síntomas que yo tengo van a tener alguna relación con la comida que ingerí el día de ayer. Para poder explicar de mejor manera, miren, tenemos el problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Sí, los síntomas que tengo, porque, bueno, el día de ayer ingerí algún alimento. Entonces tenemos el problema y habíamos dicho que esto es ciencia. Cuando existe un problema, ingresa el ingeniero. El ingeniero es el que resuelve el problema. Entonces, para ese problema, puede decir, a ver, de pronto una de las posibles soluciones puede ser, de pronto hacer deporte, tomar de pronto alguna agua específica, de pronto un té, puede dar algunas posibles soluciones. A estas posibles soluciones, sí, que el ingeniero, sí, menciona, esto se le conoce como artefacto, ¿sí? Entonces, el artefacto, ¿qué es lo que hace? El artefacto resuelve ese problema. Y esto que acaba de realizar el ingeniero, esto es la ciencia del diseño. Pero ¿qué sucede? Si de pronto el problema es muy complejo, entonces necesariamente tiene que realizar una investigación. Entonces, la unión de la investigación más la ciencia del diseño, esto se le conoce como DSR. Bien, el artefacto no necesariamente nosotros debemos referirnos a algo físico. El artefacto de pronto puede ser, se me ocurre, alguna normativa, ¿sí? O puede ser, específicamente en el área de nosotros, de pronto puede ser un software. Puede ser alguna metodología que el investigador creó para resolver ese problema. Algo físico, de pronto en nuestra área puede ser, se resolvió algún problema de pronto con un Raspberry o con un Arduino. Eso vendría a ser de pronto un artefacto, algo físico. Sí, entonces, el artefacto, de pronto a la primera persona que se le ocurrió, por ejemplo, esta solución, sí pudo ser algo, en ese tiempo de pronto pudo ser algo innovador. Entonces, el artefacto sí puede ser, mire, algo innovador, puede ser algo novedoso, pero también esta solución, que se mencionó, de pronto ya fue utilizado, en otro problema. Entonces, también, sí, nosotros podemos, sí, utilizar ese artefacto y obviamente adaptarlo a nuestro problema. Pero aquí debemos tener en cuenta que para que exista la ciencia del diseño, obligatoriamente debe haber un artefacto. Bien, entonces recordemos que todos los problemas deben basarse en hechos reales y en el ejemplo que les acabé de mencionar, no son basados en hechos reales. Bien, entonces, por ejemplo, determinar el incremento de la temperatura global, es decir, constatar que existe un incremento en la temperatura. Eso es trabajo de los científicos, pero ¿cuál es el trabajo de los ingenieros? Determinar
que eso es un problema, es decir, cuáles son sus consecuencias, es decir, si la temperatura global sigue aumentando, obviamente eso va a ser un problema, ¿no? Eso va a ser unas consecuencias, y ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahí ingresa el ingeniero a resolver ese problema. Y bueno, esto, como habíamos mencionado, es la ciencia del diseño más la ayuda de la investigación, eso es el DCR. Entonces, ¿cómo todo esto? Sí, todo esto vendrían a ser los artefactos, ¿no? Las soluciones posibles que a ese problema específico, miren, se recomendó, es decir, de pronto algún medicamento específico, de pronto también hacer ejercicios, pero bueno, ya habíamos mencionado que el artefacto no necesariamente es algo físico. Entonces, todo esto es del diseño. ¿Por qué? Porque aquí viene la imaginación, ¿no? del ingeniero, de cómo resolver ese problema. Entonces, por ejemplo, mientras que las ciencias naturales, por ejemplo, intentan comprender la realidad, ¿qué es lo que hace las ciencias del diseño? Esta ciencia lo que hace es intentar crear cosas que sirvan para los fines humanos, es decir, crean un artefacto para resolver los problemas. Entonces, para nosotros crear ese artefacto, sí tiene que resolver ese problema, pero cuando más general es, esto es más útil, es decir, que con el artefacto que nosotros hemos creado, sí se puede resolver todo problema relacionado al área específica que se está desarrollando. Habíamos mencionado también que si no hay artefacto, no hay ciencia del diseño. Bien, entonces, para entrar en contexto, digamos, uno de los pilares fundamentales, ¿no? que han aportado en todo eso de la ciencia del diseño es Roald Whittingham, ¿sí? Entonces, él, miren, ya menciona que para que exista la ciencia del diseño, ¿qué debe haber? Debe haber el diseño, pero también debe haber investigación y también debe haber artefacto. Pero el artefacto que nosotros vayamos a construir debe resolver algún problema, y para eso también debemos tener un contexto. Entonces aquí también debemos entender que mientras la investigación entiende cómo es el mundo, la ciencia del diseño, el diseño significa cambiar el mundo, y eso es lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, ¿qué es la ciencia del diseño? Podríamos decir que es el proceso, un método o cultura que nos lleva a cambiar una situación que no nos gusta. Bien, entonces ya hemos hablado, ¿no? de algunos términos, hemos hablado de inventos, hemos hablado de artefactos, hemos hablado de propuestas, hemos hablado de generación de tipos de problemas, hemos hablado de evaluaciones, de criterios de fidelidad de evaluaciones. Miren, entonces cada uno de estos términos, más adelante lo vamos a ver de manera general. Bien, entonces la ciencia del diseño se compone de tres partes fundamentales, ¿sí? La primera parte es el artefacto. Esta parte de la construcción del artefacto se le conoce como el ciclo del diseño. Ahora, por lo general, en nuestra área, en todos los semestres, en todos los pagos, nosotros, miren, conocemos, de hecho, esto lo hemos hecho. Sí, hemos creado un artefacto y bueno, lo hemos hecho las pruebas. Esto lo conocemos. Pero viene la segunda parte. En la segunda parte, que es la importancia, sí, la relevancia de ese artefacto. Es decir, el artefacto que yo construyo debe ser relevante. Y esto se le conoce como el ciclo de la relevancia. Sí, ¿por qué? Porque esto debe tener un objetivo. Entonces, por lo general, en algunos artículos, lo que se ve reflejado, ¿qué es? Solo se ve reflejado el artefacto, pero no se ve reflejado la relevancia de ese artefacto. Y finalmente tenemos
Es decir, si nosotros una vez que tenemos el artefacto es relevante, de alguna manera nosotros debemos demostrar que ese artefacto aborda el problema. Es decir, aquí nosotros debemos crear una teoría, ¿sí? Debemos explicar cómo ese artefacto, miren, resuelve ese problema. ¿Y cómo realizamos esto? Lo hacemos con rigor. De las tres, podríamos decir que esta es la parte más investigativa. Y nuevamente, en los artículos lo que se ve reflejado a veces es solo el artefacto, pero no se ve reflejado la relevancia ni la teoría creada en esta investigación, es decir, explicar cómo ese artefacto sí resuelve el problema. Y obviamente todo esto lo debemos hacer con rigor. Bien, entonces, si no hay artefacto, hemos mencionado ya que no existe la ciencia del diseño. Si tampoco nosotros abordamos un problema relevante, tampoco existe la ciencia del diseño. Y si no hay una teoría detrás de toda esta investigación, detrás del artefacto, tampoco existe la ciencia del diseño. Entonces, ¿cuáles son las actividades en cada uno de los ciclos? Entonces, miren, en el ciclo del diseño, aquí nosotros construimos el artefacto y evaluamos ese artefacto. Luego, ¿qué actividad se encuentra dentro del ciclo de la relevancia? Es el análisis del problema. Y finalmente, a través de toda esta investigación, nosotros debemos proponer alguna teoría. Entonces, bueno, aquí la línea del tiempo, sí, como se ha ido desarrollando la ciencia del diseño. Bien, entonces vamos a empezar por cada una de las actividades. Por ejemplo, vamos a empezar por el diagnóstico del problema. Bien, entonces, ¿qué sucede? Nosotros como investigadores, miren, lo que realizamos es, que hacemos es investigaciones, pero basadas en soluciones, más no realizamos una investigación basada en problemas. Y el resultado de esto, ¿qué es lo que obtenemos? Problemas mal planteados o problemas mal formulados. Entonces, existen algunas investigaciones sobre toda esta metodología, y todos, miren, la mayor parte de todos los autores, en donde se invierte más tiempo, miren, de toda la investigación, es en definir el problema, entender bien el problema. Pero por lo general, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? El mayor tiempo nosotros lo dedicamos aquí, en el desarrollo y en el test. Pero la metodología, ¿qué nos dice? Que no, que el mayor tiempo nosotros lo debemos ¿en qué? En entender bien el problema, ¿sí? En analizar bien el problema. Bien, entonces, bueno, aquí el problema, ¿qué viene a ser? Miren, simplemente va a ser la distancia entre la situación actual que estoy y la situación en la que me gustaría estar, ¿sí? Es decir, dónde estoy y dónde me gustaría estar. Entonces, aquí un ejemplo, por ejemplo, ¿cuál sería la situación actual? Por ejemplo, es que muchos estudiantes, por ejemplo, abandonan el curso. ¿Y en qué situación desearía estar? En que muchos estudiantes no abandonen el curso. Entonces tenemos la situación actual y tenemos la situación deseable. Y eso habíamos mencionado que es el problema. Bien, entonces la respuesta a un problema, por ejemplo, no es como en la ciencia, o sea, bien es verdadero o falso, sí o no. Más bien la respuesta al problema es si es útil o no es útil. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, una diferencia entre los problemas del conocimiento o los problemas de la ciencia con los problemas prácticos?
Por ejemplo, en la ciencia, se centra en encontrar la verdad. Una vez que encontramos la verdad, bueno, también lo que hacen es evitar interferir en el mundo, y el objetivo principal es el conocimiento. Y bueno, cualquier cambio en el mundo es un efecto secundario. Y bueno, aquí no existen las normas éticas, no se aplican por ejemplo, las normas éticas no se aplican a la respuesta. En cambio, en los problemas prácticos o los problemas de la ciencia del diseño, sí, en vez de encontrar la verdad, ¿qué es lo que hacen? Es hacer algo útil, ¿sí? Y lo que ellos hacen es interferir en el mundo. ¿Para qué? Para poder resolver esos problemas. Sí, hemos hablado de que la ciencia del diseño se centra en ¿qué? En cambiar el mundo, ¿sí? Entonces aquí el objetivo son los cambios en el mundo. Y cualquier conocimiento sí adquirido es un efecto secundario, y aquí sí se aplican las normas éticas a la respuesta. Sí, entonces podríamos decir que la respuesta a un problema práctico, entonces aquí es en base a criterios de utilidad, y los criterios de utilidad, por ejemplo, vienen del análisis del problema. Hemos hablado que el problema es una parte fundamental de las ciencias del diseño, y es en donde nosotros debemos, bueno, si queremos compararlos en tiempo, es en donde nosotros debemos dedicar más tiempo en entender el problema. Bien, en la ciencia del diseño, bueno, en cualquier investigación, la solución siempre tiene que venir de la mano del problema, ¿sí? Es decir, el reflejo es uno del otro. Entonces siempre el problema y la solución siempre deben ir de la mano, deben estar juntos. Bien, entonces ¿cómo nosotros podríamos poner un título, por ejemplo, en un artículo que se haya utilizado esta metodología de la ciencia del diseño? Por ejemplo, no solo poner la solución. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que el problema siempre viene de la solución. Entonces, ¿qué deberíamos poner? El problema, sí, la solución y algo del contexto. Entonces, de esa manera nosotros podríamos titular, ¿no?, un artículo en la ciencia del diseño. ¿Cuáles son los tipos de preguntas, de investigación, o cómo nosotros debemos estructurar una pregunta de investigación tipo técnico? Sería de la siguiente manera. Entonces, primero, ¿qué debería ser? Debería ser el contexto, es decir, el problema, luego el diseño del artefacto, cuáles son esos requerimientos para desarrollar el artefacto, y finalmente, ¿cuáles son los beneficiarios de ese artefacto? Entonces, la estructura, ¿cómo debería estar? El contexto del problema, el artefacto, ¿sí?, para el cual se aborda el problema, los requisitos del artefacto y los objetivos de los interesados. Un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, reducir el dolor de cabeza. El artefacto, tomar medicamentos. Los requisitos del artefacto, obviamente que reduzca el dolor de cabeza de manera rápida y segura. Y los objetivos es para obviamente, para poder ir al siguiente día a trabajar. Bien, hemos hablado, ¿no?, del que siempre el problema tiene que venir de la solución, es decir, van a tener la misma proporción. Pero para nosotros iniciar una investigación, nosotros debemos entender bien el problema, y el mayor tiempo que nosotros dediquemos en cualquier investigación va a ser en entender bien el problema. Por ejemplo, miren, ¿qué dice Albert Einstein? Si tuviera una hora para resolver un problema, le dice que se gastaría 55 minutos para entender bien el problema y 5 minutos para solucionar ese problema. Sí, entonces nosotros como programadores, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo contrario, ¿no? Nos dedicamos más en la programación, en la solución, y no le ponemos mucho tiempo, o no le dedicamos mayor tiempo en entender bien el problema.
Entonces habíamos mencionado que el problema es en la situación actual y cuál es la situación deseable. Y la distancia entre estos dos vendría a ser el problema. Pero para conocer esto, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Entonces, aquí nosotros vamos a diagnosticar primero, hacer un diagnóstico del problema. Entonces, aquí existen 4 términos. Tenemos la definición, tenemos la posición, tenemos la justificación y el análisis causal. Bien, entonces para definir el problema, nosotros debemos ser lo más preciso, ¿sí? Es decir, no debemos tener ambigüedades. Entonces, un problema, si se trata, por ejemplo, sobre los tratamientos médicos, por ejemplo, no son satisfactorios, entonces nosotros aquí debemos ser lo más preciso, es decir, de pronto los tratamientos médicos no hacen que los pacientes estén mejor y debemos sustentar bien, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? De pronto puede ser porque las medicinas son, por ejemplo, demasiado caros, o a su vez porque estos medicamentos, por ejemplo, causan a los pacientes demasiado dolor. Entonces, todo esto nosotros lo debemos mencionar en el problema, ¿sí? Debemos ser lo más preciso y no tener ambigüedades. Sí, en el área de nosotros, si queremos, por ejemplo, que el problema que queremos abordar, por ejemplo, es el mantenimiento de las aplicaciones, entonces aquí nosotros debemos ser precisos, ¿no? ¿Qué tipo de aplicaciones, qué tecnologías, cuáles son las ventajas? Y va a ser un poco relevante y tiene que ser, bueno, de interés, bueno, en el campo académico. Pero para nosotros poder seleccionar el tema, ¿qué debemos hacer? Una investigación preliminar, ¿sí? Es decir, leer artículos científicos, libros, estudios previos, bueno, y cualquier otra fuente relevante, ¿sí? Entonces, la investigación, sí, hasta entenderlo bien y qué es lo que nosotros queremos realizar, es lectura, ¿sí? Entonces, pueden ser de libros, de artículos o de cualquier otra fuente que sea relevante. Sabemos que existen varios tipos de base de datos. Bueno, tenemos lo que es Scopus, la Web of Science. Bueno, tenemos varios tipos de base de datos. Una de las, una de las principales, bueno, es Scopus y es la Web of Science. Pero para nosotros poder ingresar a la Web of Science, nosotros debemos, sí, realizar un pago. ¿Qué es lo que hacemos para poder ingresar a la Web of Science? Nosotros ingresamos a cualquier explorador. Miren, aquí lo único que hacemos es, miren, escribimos recursos científicos y en la primera opción, ¿no? Doy clic aquí en recursos científicos y miren, aquí tengo la opción de ingresar a la Web of Science y a Scopus. Entonces, para ingresar a la Web of Science, ¿qué es lo que hacemos? Damos un clic aquí. ¿Y qué es lo que, miren, qué es lo que me solicita? Me solicita el usuario y la contraseña. Entonces, para poder ingresar el usuario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, aquí en instituciones, nosotros seleccionamos la universidad. Entonces, aquí vamos a seleccionar la universidad. La Universidad de Córdoba. Podríamos poner recordar selección, hacemos clic en acceder y miren, automáticamente me lleva a una página en el cual me aparece ya el dominio de la universidad y esto es el usuario y la contraseña. Entonces, si nosotros verificamos, bueno, son las capturas de pantalla, ¿no? Y bueno, está aquí el usuario y la contraseña y hacemos clic en acceder. Entonces, una vez que hacemos clic en acceder, miren, voy a tener esta ventana. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a hacer una búsqueda y cómo se puede realizar un filtro, ¿no? En esta página, ya sea por fechas o por cualquier otro parámetro. Entonces, vamos a suponer que yo necesito de pronto buscar algo sobre IoT
y se me ocurre también algo sobre JIS, ¿sí? Entonces aquí yo puedo seleccionar si quiero esto y quiero este tema, o a su vez quiero este tema o este tema. Entonces aquí voy a ponerle que sí, vamos a buscar y tengo, miren, algunas publicaciones, y aquí yo puedo, miren, filtrar por años. Me voy a filtrar por años, ¿sí? Y miren, tenemos los más actuales. Lo más importante de esto es, miren, verificar en qué cuartil está. Por lo general, siempre yo a los estudiantes yo les digo que se creen su base de datos con, ¿sí? En un Excel de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, vamos a suponer que estos dos artículos son los que me interesan. Entonces, miren, analizo y aquí, miren, se encuentra, ¿sí? la revista en donde está publicada este artículo. ¿Qué es lo que hago? Simplemente doy un clic aquí y miren, en la parte derecha, miren, aquí me dice que este está ubicado en un cuartil 1. ¿Qué es lo que hago? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Miren, el siguiente paso es, nos vamos, bueno, voy a indicarles un ejemplo. ¿Y cómo se va construyendo? Entonces, miren, vamos a suponer que esta investigación que se está realizando es sobre IoT y determinar cuáles son las topologías, ¿no? de esa tecnología. Entonces, miren, al inicio, ¿qué es lo que, cómo se arma este Excel? Entonces, bueno, creo que aquí simplemente el número, miren el nombre del artículo, identificar cuál es el problema, cuál es el artefacto que ellos utilizaron para resolver el problema, qué metodología utilizaron, y bueno, hasta aquí algunos parámetros principales. Y bueno, hasta aquí son más o menos como unos casi más de 200 artículos que se ha analizado. Bueno, casi unos, bueno, más de 200 artículos. Luego, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Ahora sí, tengo ya los artículos, empiezo a realizar el filtro y a buscar qué parámetros a mí me va a servir en la investigación. Entonces, vengo al filtrado, lo mismo, ¿sí? El artículo, miren, el problema, cuál es el artefacto que ellos utilizaron para resolver el problema, cómo evaluaron ese artefacto, ¿sí? Recordemos por qué, porque en algunos artículos no se encuentra, solo se encuentra el artefacto, pero no está cómo evaluaron ese artefacto. Algo importante también, en qué cuartil se encuentra. Sí, eso es muy importante. Además, cuando se quiera publicar, por ejemplo, en una revista de alto impacto, siempre las revistas recomiendan que las referencias igual deben ser, ¿no?, de investigaciones que estén ubicadas en un cuartil. Entonces, el cuartil, el dominio, en mi caso, es algo relacionado, por ejemplo, al campo de la medicina. Tenemos lo que son los protocolos que han utilizado en esa investigación, las topologías, sí, que utiliza cada una de los artefactos que ellos han construido. Bueno, otra cosa importante, el DOI, porque con el DOI, ¿yo qué es lo que hago? Sí, con el DOI yo puedo descargarme el artículo, es decir, para yo descargarme el artículo, ¿qué es lo que hago? Entonces, hay una página que es CSI Hub, y aquí ustedes tienen la opción, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, miren, en el CSI Hub, ¿qué es lo que hago? Miren, aquí me dice, agrego el DOI, y una vez que agrego el DOI, miren, yo puedo descargarme ese artículo. Entonces, siempre lo que yo hago es descargarme los artículos para poder leerlos de mejor manera, ¿no? Entonces, de esta manera, miren, vamos armando ya nuestra base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Guardo, ¿sí? Es decir,
Miren, aquí en donde está BD me creo una carpeta y aquí están todos los artículos, ¿sí? Sí, está todos los artículos y luego sí, con el Mendeley ingresamos con las credenciales y ¿qué es lo que hacemos? Creamos, miren, creamos un grupo. Yo tengo creado aquí algunos, ¿no? Entonces creo un grupo que es, vamos a verificar, bueno, voy a crear otro para, entonces creamos un grupo y esto lo voy a poner como investigación. Cuando creo el grupo, miren, doy clic aquí en crear y para poder agregar, sí, es decir, si en esta investigación está conformado por 4 o 5 investigadores, entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos para compartir la bibliografía? Agregamos el correo, por ejemplo, del otro investigador. Entonces, simplemente como prueba, miren, agrego el correo del otro investigador y doy clic en enviar invitación. Entonces, una vez que realizo eso, entonces miren, está creado el grupo y ¿qué es lo que hago? Como tengo ya aquí mi base de datos, lo que hago es de preferencia cojo todos los archivos, por ejemplo cojo todos los archivos, vamos a suponer que estos son todos los que yo necesito y los arrastro. Sí, entonces miren, de esta manera vamos armando ya todo para poder realizar la investigación y poder empezar también ya a redactar un artículo. Entonces miren, tenemos nos habíamos quedado en el Excel. Entonces miren, tenemos todo lo que es el dominio, las tecnologías que se ha utilizado y algunos requerimientos y características, ¿no? Entonces esto es, digamos, el corazón, sí, el corazón de la investigación. Miren, aquí tengo toda la información que me va a servir tanto para el planteamiento del problema, para el marco teórico. Entonces, miren, tengo absolutamente todo. Y aquí sale igual la mayor parte también de algunas estadísticas. Entonces, al final, por ejemplo, ¿qué es lo que yo realizo? Miren, al final, miren, digo, primero, un cuadro con todas las topologías. Miren, total de las investigaciones, miren, al final de las 200 y algo de artículos, al final con cuántos artículos me quedé, con 70. Entonces miren, en topologías de estrellas, cuántas investigaciones, 41, etcétera, etcétera. Miren, luego abajo, en qué tipos en qué tipo se desarrolló, por ejemplo, esas investigaciones, por ejemplo, algunos en cáncer, enfermedades dentales. Bueno, aquí están todos los tipos. Total, obviamente esto tiene que ir cuadrando, ¿no? Entonces igual aquí sería 70, ¿sí? Igual con las topologías, ¿sí? Vamos verificando y aquí también, ¿sí? Bajo qué dominio. Algunas investigaciones hablan sobre IoT, pero también existe lo que es el Internet de las Cosas Médicas. Entonces aquí podemos darnos cuenta que en el Internet de las Cosas Médicas sí todavía hay un campo amplio para las investigaciones. Y el resumen de todo esto, miren, es esto, sí, es este cuadro, sí, este es el cuadro que bueno, agregué en un artículo, bueno, que está publicado en una revista regional, sí. Entonces miren, se tiene hecho todo el análisis y bueno, aquí también yo puedo ir realizando algunos cuadros, por ejemplo, miren, cuadros relacionados solo, por ejemplo, por los tipos de tecnologías que han utilizado. Sí, también, por ejemplo, yo utilicé estos tipos, bueno, agregué estos cuadros en los artículos, miren, también por las topologías y miren también en qué cuartil se encuentra ubicado y miren, y las referencias. Entonces, esto, miren,
en cuanto a eso, ¿no? Por ejemplo, al DOI, que esto yo ya, bueno, les acabé de mencionar. Bueno, los sistemas de clasificación y métricas de una revista, tenemos el SJR, tenemos el JCR, lo que les acabé de mencionar en la web of site, ¿sí? Debo verificar, ¿sí? en qué en qué cuartil se encuentra ubicada esta investigación, y así no voy armando. Si voy armando, miren, aquí tenemos otra, voy armando mi base de datos, ¿sí? Entonces esta, por ejemplo, en lo que se refiere a tecnologías, MIR se encuentra ubicado en un cuartil 2. Bien, ¿cómo nosotros, por ejemplo, cómo nosotros igual podemos verificar, ¿no? En qué cuartil se encuentra ubicada una revista? Entonces aquí copiamos este link y aquí nosotros podemos agregar el ISSN, o a su vez podemos agregar lo que es el nombre de la revista. Entonces vamos a verificar con el nombre de esta revista. Entonces doy un clic aquí, buscamos, bien, entonces doy un clic aquí, miren, me encontró la revista y aquí está, miren, toda la información, todo el historial, miren, toda la información, y esta revista, por ejemplo, está ubicada en un cuartil 2. Bien, entonces igual este es el link para que ustedes puedan descargarse los artículos. Esto también ya hemos hablado, ¿no? Sobre cómo se debe plantear cuál es el esquema de una pregunta de investigación técnica. Entonces aquí debemos tener el contexto, el artefacto, los requerimientos del artefacto y cuáles son los beneficiarios, ¿no? del artefacto. Bien, lo mismo la estructura. Lo que está con rojo, por ejemplo, esto sería el problema, contexto del problema, esto sería el artefacto, los requisitos y los objetivos de los interesados. Y bueno, el mismo ejemplo que ya se mencionó anteriormente, siempre el problema debe estar de la mano de la solución. Y luego, ¿qué es lo que hacemos, no? Luego debemos recopilar y analizar los datos. Por ejemplo, en toda investigación, por lo general, siempre se utiliza encuestas o entrevistas, ¿no? Entonces, aquí nosotros, si las encuestas, por ejemplo, son preguntas de dos opciones, estas se les conoce como preguntas dicotómicas, porque tienen dos opciones, ¿no? Sí o no, verdadero o falso. Pero si son más de dos respuestas, es decir, existen a veces cuando se llena encuestas, por ejemplo, tiene 4 opciones. Sí, siempre, tal vez, rara vez. Entonces esas son preguntas no dicotómicas. Y para cada una de estas, nosotros podemos utilizar o hacer análisis de datos con herramientas específicas. Por ejemplo, para preguntas dicotómicas nosotros podemos utilizar Richard Gunderson, ¿sí? Entonces existe ya en el Internet, existe en Excel, incluso con las plantillas, simplemente para ir agregando los datos. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esto vendría a ser, por ejemplo, son 15, son la cantidad de, vamos a suponer que hice esta encuesta a 15 estudiantes. Entonces miren, tenemos 15 estudiantes y cuántas preguntas, son 10 preguntas y fueron preguntas dicotómicas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo si fueron verdadero o falso, entonces falso va a ser 0 y 1 es verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Por ejemplo, que el estudiante 1 en la pregunta 1 que contestó falso. En la pregunta 2 que contestó verdadero. En la pregunta 3 contestó verdadero, en la pregunta 4 falso, en la pregunta 5 verdadero, en la pregunta 6 verdadero, en la pregunta 7 falso, en la pregunta 8 verdadero, y así sucesivamente. Y al final aplicamos la fórmula, y en este ejemplo específico el valor me da de 0,63. ¿Y qué me dice? Cuando está en ese valor entre 0,3 y 0,7 existe una correlación débil, ¿sí? Entonces, esto cuando son preguntas dicotómicas. Cuando son preguntas no dicotómicas, que utilizamos, aquí nosotros utilizamos alfa de Cronbach, ¿sí? Y al utilizar alfa de Cronbach también tenemos, por ejemplo, vamos a poner que tengo un valor de 0,77, y aquí
estaría dentro del rango que es es decir, 0,75. Sí, quiere decir que nuestro instrumento es de excelente confiabilidad. Entonces, tenemos estas dos opciones, ¿no? Preguntas dicotómicas y preguntas no dicotómicas. Las preguntas dicotómicas de cajón, Richard Gunderson, y las preguntas no dicotómicas utilizamos Alpha de Cronbach. Bien, entonces, por lo general, ¿no? La estructura de un artículo va a depender de las revistas, pero independientemente de eso, todo artículo va a tener obviamente el resumen, el abstract, va a tener una introducción, va a tener un planteamiento del problema, va a tener el análisis de los resultados, finalmente las conclusiones y recomendaciones. Entonces, con estudiantes en semestres ya se han realizado publicaciones y, por ejemplo, aquí en la revista Uniandes existen varias revistas con diferentes fechas de publicaciones. Por ejemplo, miren, aquí tenemos todas las revistas, miren, que tiene el Uniandes. Vamos a analizar solo dos relacionados a nuestra área. Entonces, miren, esta es una revista multidisciplinaria que nos interesa, y bueno, esta también, miren, una revista de ciencia y tecnología. Entonces, esta revista, ¿qué me dice? Vamos acá sobre la revista, miren, las frecuencias de publicaciones. Entonces, la frecuencia de publicación, miren, me dice que esta es de enero a abril y se publica el último día de enero. ¿Eso qué quiere decir? Los PAOs, en este caso el 1, 2, el 3 y el 4, tranquilamente podrían hacer la publicación para enero, el último día de enero. ¿Eso qué quiere decir? Que para esa fecha debería estar ya terminado, ¿no? el artefacto. Existe otra, miren, que es de mayo a agosto y se publica el último día de mayo. Entonces, de pronto podría ser también en esta fecha. Yo lo que suelo también es buscar, bueno, yo siempre cuando encuentro congresos internacionales, entonces igual yo busco y siempre también les estoy enviando a los grupos o también igual a los grupos de profesores. ¿Para qué? Para que también tengan esa alternativa, ¿no? de publicar de pronto mediante un congreso internacional. Y las publicaciones, cuando son por congresos internacionales, la publicación es un poco más rápido, ¿no? Entonces, eso en cuanto a esta revista. Vamos a analizar la otra revista. Miren, esta es la otra revista. Igual vamos a ver aquí cuáles son las frecuencias de publicación. Entonces, miren, miren, la publicación 1, miren, es de enero a marzo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de pronto la publicación, la primera publicación saldría en marzo. Es decir, esta es trimestral. Miren, esta tranquilamente se podría enviar, por ejemplo, en esta revista. ¿Por qué? Porque se publica en marzo y en marzo, por ejemplo, ya los estudiantes terminan el PAO. Bueno, y así, eso un ejemplo, sí, como yo personalmente igual lo primero que hago es busco en las universidades para de pronto no caer de pronto en una publicación en revistas depredadoras. Entonces, sacado del ejemplo de aquí, por ejemplo, esta revista, ¿qué es lo que tiene? Bueno, de manera general, como les acabé de mencionar, va a haber un contexto, el problema, el enfoque, la solución, resultados y implicaciones y conclusiones. Esto debe contener el resumen, ¿sí? O sea, un resumen bien estructurado debe contener el contexto, el problema, ¿sí? Cuál es el enfoque y la solución, cuáles son los resultados y finalmente las implicaciones y conclusiones. Y aquí, bueno, de manera general, por ejemplo, ¿a qué se refiere el contexto? Es la visión general del área de la investigación. Bueno, aquí el problema, que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero lo importante es esto, ¿no? Miren, aquí se tiene un ejemplo, miren, del resumen. Entonces, habíamos mencionado que el resumen, ¿qué tiene? Tiene contexto, tiene problema, tiene un enfoque y solución, tiene los resultados y tiene implicaciones y conclusiones. Yo personalmente
¿qué les digo a los estudiantes? Para poder entender bien si de verasmente es del contexto, lo que ellos escriben, pónganle de otro color y que le pongan así tal como está aquí. ¿Por qué? Esto tiene dos sentidos. Una, la revisión es más fácil, y otra, ellos en el momento que redactan, igual, miren, se van a dar cuenta si ellos están o no están redactando bien el resumen. Entonces, digo, a ver, esto es del contexto, analicemos. Dice: en este artículo científico se examina la relación entre el uso de juegos matemáticos y la motivación y participación de niños con discapacidad en las matemáticas. El estudio se enfoca, sí, miren, sí es el contexto, ¿no? Es el problema, sí, miren, el problema que se aborda, la falta de motivación, sí, está bien, el enfoque y la solución. Si el enfoque de este estudio implica, está bien, cuáles son los resultados, miren, los resultados evidencian si existe una relación positiva, y finalmente, miren las conclusiones. Entonces, las implicaciones de esta investigación pueden, miren, un ejemplo, sí, cómo debe estar estructurado el resumen. Y como les digo, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me ha ayudado bastante el decirles que lo realicen de esta manera. Bien, la redacción de la introducción. Entonces, una introducción que debe tener antecedentes, debe tener la relevancia, problemas de investigación y objetivos, debe tener una breve descripción del enfoque de la metodología, resultados esperados o hipótesis, y finalmente de manera general, decir cómo va a estar estructurado, ¿no?, el artículo. De pronto esto no, digamos, no es obligatorio, ¿no?, pero sí es bueno de pronto a agregarle en la introducción. Bien, entonces igual, ¿no?, una explicación general de cada uno que debe tener en el antecedente. Entonces aquí, dice: se presentan los conocimientos previos y los avances relevantes en el área de cuestión. Toda la información. Y miren, aquí está un ejemplo, sí, un ejemplo de la introducción, ¿sí? Entonces aquí está. Y también siempre lo que les digo a los estudiantes es que los conectores, sí, los conectores siempre igual lo pongan de color rojo. Entonces igual, de esta manera también tiene doble sentido, ¿no? La revisión para mí es mucho más fácil, y también esto le ayuda a los estudiantes a que se den cuenta si de verasmente están o no están utilizando bien los conectores. Sí, entonces, un ejemplo de introducción. Lo mismo, ¿no? Lo que les acabo de mencionar, la estructura del artículo. Y aquí está, miren, aquí está del primer resumen, que se habla algo de los juegos matemáticos. Miren, aquí está una introducción, ¿no? Entonces, el aprendizaje a través de los juegos, y miren, aquí está la introducción, ¿sí? La metodología. Entonces, la metodología, ¿qué debe ir? Debe ir el diseño de estudio, debe ir las variables, sí, las variables y medidas, los procedimientos, análisis de datos, miren, las consideraciones éticas en la investigación, las limitaciones del estudio y la reproducibilidad, ¿sí? Entonces, igual, un pequeño concepto de cada uno, qué es lo que debe tener, que he puesto con otro color, ¿no? Y digamos, las partes más importantes que se debe tener en cada uno de estos aspectos. Y finalmente, el ejemplo de la metodología. Ya, igual, esto, ¿qué les digo? Igual, por ejemplo, que le agreguen el diseño de estudio y miren, y pongan el diseño de estudio. ¿Cuáles son las variables y medidas? Obviamente ya en el documento final esto no va, sí, pero como les digo nuevamente, esto me ayuda a revisar de manera más rápido, y también esto le ayuda a los estudiantes para igual que se den cuenta si están o no redactando bien la parte de la metodología. Entonces tenemos el procedimiento, sí, las correcciones éticas, la reproducibilidad, y miren, aquí está ya. Es decir, al final, miren cómo tenemos ya la metodología. Miren, tenemos estructurado de esta manera. Miren, entonces, el presente proyecto se realizó en la provincia de Oruro. Miren, tenemos ya la metodología, ¿sí? Entonces, miren, ya digamos pulida o terminado. Y finalmente tenemos los resultados. Dice, aquí se presentan los resultados de la investigación de manera clara y concisa, utilizando tablas, gráficos, figuras de cualquier formato, ¿sí? Entonces, luego tenemos la discusión. Que esto es importante, ¿no? En la discusión tenemos también lo que son las conclusiones. Y ¿y qué es
qué se debe considerar? Bueno, en las conclusiones debemos tener, por ejemplo, la recapitulación de los objetivos de estudio, el resumen de los hallazgos principales, la interpretación de los hallazgos, la consideración de las limitaciones. Tenemos lo que son las implicaciones prácticas y recomendaciones futuras. Y finalmente tenemos el cierre y la reflexión final, ¿sí? Entonces, un ejemplo de conclusiones, tenemos el objeto de estudio. Miren, de la misma manera, ¿sí? Miren, el objeto de estudio es esto: el resumen de los hallazgos principales, la interpretación de los hallazgos, las consideraciones de las limitaciones, las implicaciones prácticas y recomendaciones futuras, finalmente el cierre final. Pero miren, ya pulido esto, ¿cómo quedaría? De esta manera. Sí, miren, entonces, ¿qué hago? Miren, ya cuando esté revisado, corregido todo, entonces ahí sí les digo, ¿saben qué? Borren ya los títulos, y finalmente la conclusión, miren, queda de esta manera. Entonces dice, el objetivo de ese estudio científico sería la relación de los juegos matemáticos adaptados y la motivación y participación de niños con discapacidad en el aprendizaje de las matemáticas. Miren, entonces, de esta manera se ha realizado una explicación, ¿no?, de una metodología, como cómo se ha trabajado actualmente con todos los estudiantes. Creo que desde los estudiantes con los que se ha trabajado con esta metodología son cuarto, quinto, sexto, y bueno, los estudiantes que están ahora actualmente séptimo. Entonces, creo que los de primero, segundo y tercero, bueno, no conocen bien la metodología. Entonces, ahí está toda la información para que los expliquen. Y algo muy importante, todos los estudiantes deben tener acceso a la website. Entonces, igual, ahí están las credenciales, ¿sí? Para que igual para la investigación formativa, ellos tienen que buscar, ¿no?, artículos, y bueno, ahí está ya el acceso para que lo puedan realizar. Para terminar, el éxito es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Thomas